Llevo viajando desde 2018 sin billete de vuelta y descubriendo los sitios más auténticos del planeta. Mi objetivo: demostrar que se puede viajar de otras maneras, lejos de los circuitos turísticos y a través de la gente local. He comprado caballos en Mongolia, me he convertido en el más joven del mundo en cruzar el Himalaya sin ayuda y mucho más. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Pues como habéis visto, hoy hablaremos con Sergi Unanue. Hablaremos de cómo trabajar como periodista haciendo unos viajes súper locos, de cómo se financia, de cómo es dormir cada día con desconocidos, de cómo es cruzar Mongolia a caballo y luego también cómo lleva las relaciones personales, que cuando llevas viajando tanto tiempo pues puedes tener tus problemillas. Pero bueno, antes mencionar que Chapka, que no solo es mi seguro de viaje aquí en Escocia y el patrocinador de estos podcasts, y ofreceros un descuento para todos los que vengáis de parte de Viajando Simple, sino que también es el seguro de Sergi, que también pues a él sobre todo pues seguro que le ha venido muy bien tener un seguro de viajes contratado. Pero bueno, ahora sí, vamos a dar la bienvenida al gran Sergi Unanue, que me hace un placer brutal. ¿Cómo estás, Sergi? Hola, muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí con vosotros. Qué bueno. Pues para los que no te conozcan, si quieres darnos un poco una breve introducción tuya, pues cuántos años tienes, de dónde eres, cuánto tiempo llevas viajando. Me acabas de dejar descolocado porque me acabo de dar cuenta que no me acuerdo cuántos años tengo. Es la primera vez que me pasa. Eso es que 28 o eres mayor ya. 29. Sí, 28 o 29, no recuerdo. A ver, soy del 93. 29. Me encanta. 29 ya. Hostia, vale, sí, pues 29 años tengo. Y bueno, yo soy de la provincia de Girona, de un pueblecito, y como dices, pues yo me formé como periodista y hace poco más de 4 años, pues decidí dejar mi vida más estable, que estaba viviendo en Barcelona, trabajando allí, y empezar a viajar. Empezar a viajar sin nada muy decidido, pero bueno, sí que tenía algunos retos, que eran, por ejemplo, intentar viajar sin coger ningún avión o intentar pues gastar el mínimo posible. Y al final pues acabó surgiendo una manera de viajar que yo no conocía, que me enganchó muchísimo, con mucha incertidumbre, pero al final uno pues le coge el gustillo a esta incertidumbre y bueno, pues tuve la suerte o he tenido la suerte hasta ahora, de poder vivir muchísimas experiencias, sobre todo con la gente local, que eso me gusta muchísimo, y también he descubierto que me gusta mucho pues marcarme como pequeños retos personales para darle un poco más de emoción y para darme a mí también una excusa para descubrir más tanto de la zona que estoy descubriendo como también pues de mí mismo, ¿no? Y de mis propios límites. Sí, qué bueno, la verdad es que es emocionante, ¿no? De repente, pues en 2018 empezar a tomar esa decisión de decir, hostia, pues vamos a cambiar la vida y hacerlo. Quiero saber un poco también, para empezar, ¿cómo fue esa decisión? ¿Cómo dijiste de repente un día, oye, pues me voy? Y luego si tenías una fecha de fin, si dijiste, oye, vamos a probar a irnos de viaje un año o 6 meses, y luego se alargó, o ya tenías claro que lo ibas a dejar para no volver. Pues para mí, en mi caso, fue una idea que fue evolucionando. Yo cuando terminé la carrera me propuse de irme a viajar 2 o 3 meses por Latinoamérica. La carrera de periodismo tiene muy poca salida profesional, es decir, es bastante difícil encontrar trabajo de periodista una vez terminas la carrera, y entonces yo pensaba que no encontraría nada y que me podría ir a viajar unos meses. Entonces me salió la oportunidad de seguir trabajando donde había hecho las prácticas, y para mí era pues una gran oportunidad laboral, estaba muy contento y dije, bueno, como seguramente me van a echar al cabo de unos meses, pues hago algo de dinero y con este dinero voy a viajar no 2 meses, sino medio año en Latinoamérica. Pero bueno, tuve la suerte de que pude ir trabajando y esta idea se fue evolucionando, ¿no? Después fue no 6 meses por Latinoamérica, sino un año por el mundo. Y llegó un momento que dije, ¿por qué tiene que ser
un tiempo determinado o limitado a una zona geográfica, ¿no? Yo hace unos años había hecho un viaje a China, mi primer viaje solo, y allí descubrí mi primer nómada digital, un hombre que fue de los primeros nómadas digitales del mundo, justo cuando se inventó el wifi, por así decirlo. Y tenía esta idea en la cabeza y dije, bueno, voy a probar de dejarlo todo y de intentar ganarme la vida viajando. O sea, de hacer que el viaje no sea solo pues, ocio y entretenimiento, sino darle un sentido extra e intentar que sea un estilo de vida. Sí. Y todo esto pues también se juntó con un ejercicio que hacía yo habitualmente y bueno, que a día de hoy sigo haciendo, que es preguntarme pues si soy feliz o si lo puede ser más, ¿no? Y yo era muy feliz con mi vida en Barcelona, me sentía muy afortunado pues del piso que tenía compartiendo con unos compañeros maravillosos, de la vida que tenía allí en Barcelona, mi red de amigos a nivel laboral estaba encantadísimo y era muy feliz, pero me daba cuenta que cuando era más feliz eran esos 2 o 3 semanas al año que con suerte podía escaparme y viajar. Y me dije, ¿por qué tengo que conformarme con tener el máximo de felicidad, por así decirlo? Solo un mes de los 12 que tiene el año, ¿no? Y un poco con esta iniciativa, pues me marqué una fecha de salida, eso sí. Lo dije en el trabajo, lo dejé todo y empecé a viajar. Al principio no es que tuviese una fecha de vuelta, pero yo pensaba que serían 1 o 2 años. No pensaba que me engancharía tanto, pensaba que me cansaría antes y no estoy cansado. O sea que aún sigo con esta idea en la cabeza y con esta idea de estilo de vida en la cabeza. Y estoy muy contento, la verdad, de todo lo que me vino después. Celebro muchísimo la decisión que tomé. Para mí fue, bueno, pues no sé si la gran decisión, pero sin duda una de las grandes decisiones de mi vida. Y ya digo, no me arrepiento ni un momento. Yeah. Qué bueno, ¿no? Y eso, claro, de forma un poco egoísta suena genial. Para mí es genial, yo soy muy feliz, pero bueno, luego hay más gente, ¿no? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tus amigos? ¿Qué se les pasó por la cabeza cuando tú les dijiste, oye, adiós, que me voy bastante tiempo? Claro, esto también ha ido evolucionando porque, como digo, yo al principio pensaba que serían a lo mejor 1 o 2 años. Y esto ha hecho que cambiara todo un poco. Pero bueno, ahora llegaré a esto porque primero llegó el momento efectivamente de comunicarlo a familia y amigos, ¿no? Mi decisión. Sí. Mi familia, la forma en la que se enteró fue muy rara porque yo pensaba que ya se lo había dicho y de repente llegaron unos amigos suyos a comer a su casa. Yo también pues fui para comer con ellos y de repente sus amigos me preguntan, bueno, ¿y cómo van los preparativos del viaje? Y mi madre dice, ¿cómo que viaje? ¿De qué está hablando? Y dije, ¿cómo que no te lo he dicho? Pero si lo estoy diciendo ya a todo el mundo. Yo le daba ya por supuesto que se lo había contado. Y los pobres se enteraron así de rebote. Pero vaya, cuando se fueron sus amigos, pues ya hablamos con calma y me dijeron, pues, una frase que continuamente digo que soy muy afortunado de poder haberla escuchado, que me dijeron, bueno, si es lo que te hace feliz, a nosotros nos hace feliz. Qué bueno. Y entonces siempre me han apoyado bastante, aunque ellos, como yo, no pensaban que sería algo tan largo, ni que haría las cosas que he hecho, porque yo creo que son los grandes perjudicados de algunas de las aventuras que hago. Sé que son los que más sufren, a veces, pues sobre todo cuando hice una aventura por el Himalaya que fue muy larga y es lo más peligroso que he hecho. Y claro, allí había días que estábamos pues 1 semana, 11 días sin cobertura y claro, ellos pues sufrían, ¿no? Y como decías tú al introducir esta pregunta, pues sí, es de una manera bastante egoísta en ese sentido, ¿no? Y también con la edad te vas dando un poco cuenta de estas cosas, también de las amistades, que es importante pues cuidarlas, ¿no? Sobre todo si son importantes para ti, pues es importante cuidarlas y por eso también yo he ido cambiando un poco mi manera de entender el viaje. Cuando yo salí no quería volver para nada, porque yo pensaba que pues eso que iba a durar 1 o 2 años,
llegó la pandemia cuando llevaba más de un año y medio, me forzó a volver y ahora ya me planteo un poco distinto, ¿no? Sí que me planteo ir volviendo de vez en cuando a Cataluña para estar con los míos y sí que pues el estilo de vida nómada sigue presente, pero sí que tengo ganas de volver para poder cuidar de los míos y al mismo tiempo cuidarme de mí mismo, porque son las personas a las que quiero y a las que quiero ver y ahora que tengo un poco más ya de perspectiva a largo plazo, que creo que cuando era más joven no tenía, ahora sí que ya soy capaz de visualizar un poco más a largo plazo, pues sí que entiendo que necesitaré también estas pausas de volver aquí para poder estar con estas personas. Sí. No, te decía antes lo de un poco ser egoísta, ¿no? Yo igual también, sin ser padre, pues pienso que deberíamos de ser más egoístas y pensar en nosotros mismos, en, oye, ¿qué nos hace feliz? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y no pensar tanto en los demás, siempre y cuando no les vayas a hacer daño. Claro. Pero bueno, como dices, volver a casa yo creo que es genial. Yo intento volver, hasta ahora he estado volviendo prácticamente 2 meses al año a Mm. casa entre comillas, y me gusta, aunque hay momentos que me siento un poco agobiado porque tengo que ver mucha gente, tengo que hacer muchas cosas y tal. Y claro, cambia mi rutina de estar un poco a mi aire y tal, pero creo que es un buen ejercicio que siempre intento hacer volver en Navidades. Mm. Vale, Sergi, luego también, eh, si quieres, como habrá mucha gente que todavía no lo sabe, cuéntanos así brevemente por qué países has viajado. Vale, yo cuando todo esto prepandémico, cuando empecé a viajar, salí directamente desde mi pueblo, desde la provincia de Girona, haciendo autostop, crucé toda Europa en dirección a Rusia, la crucé en un mes Europa y después en un mes Rusia, que Rusia lo hice en el Transiberiano hasta Siberia y de allí volví al autostop hasta Mongolia, que allí me compré unos caballos junto con otro viajero y estuvimos un tiempo viajando por allí por la estepa y después ya accedí a China, al sureste asiático y después al subcontinente indio, ¿no? A Myanmar, la India y Nepal. Y en Nepal fue donde realicé esta aventura que os comentaba antes del Himalaya. Y después, cuando yo estaba, justo había llegado a Tailandia, que acababa de llegar del Himalaya con muchas ganas de encontrar una cabañita donde estar tranquilo durante un mes o así. De hecho, ya la había encontrado la cabañita, súper barata, por 50 euros al mes, estaba muy contento. Porque además yo quería lo de estar relajado en un sitio cálido después de pasar mucho frío en el Himalaya en pleno invierno Ya. y quería beber zumos de fruta trabajando en una playa. Pero bueno, llegó lo que todos sabemos, el coronavirus, la pandemia, y me vi forzado a volver. O sea que aquí tuve que paralizar este viaje que estaba realizando por Asia. Que mi idea era pues seguir dando la vuelta al mundo sin aviones. Mi intención era ir a Malasia y de allí pues hacer barco stop y acceder a Oceanía. Pero bueno, esto se paralizó y después pues tuve que volver a España y desde entonces he realizado un par de viajes. Estuve 3 meses en México, aunque mayoritariamente estuve allí trabajando. O sea, hice lo de la cabañita que quería hacer en Tailandia, lo hice en México y estuve allí pues como de retiro, trabajando primero en una jungla y después en una playa. Y después hice una travesía en una bicicleta de bambú que crucé toda Europa, desde su punto más al sur, que es Punta de Tarifa, aquí en España, hasta el punto más al norte, que es Cabo Norte, en Noruega, y lo hice en 4 meses y pico, una aventura de 7.000 kilómetros, que es lo último que he hecho, y ahora estoy pues justo acabando de editar el documental de la aventura que hice por el Himalaya, que fue una aventura pues, muy bestia, que de hecho lo hice con el mismo chico con el que compramos los caballos en Mongolia. Nos encontramos en el Himalaya y allí nos propusimos de cruzar toda la cordillera por Nepal en un recorrido de 99 días y más de 1.700 kilómetros, que de hecho nos convertimos en los más jóvenes del mundo en hacerlo, sin asistencia, es decir, sin guías
ni porteadores y ahora estoy editando este documental. De hecho, es probable que si entráis a mi canal encontréis ya algún capítulo. A mi canal se llama Los viajes de Gulliver. Y bueno, la idea es en cuanto acabe de editar todo esto, pues me vuelvo a cargar la mochila a la espalda y vuelvo al autostop. No puedo decir aún el destino, pero vaya, que vuelvo a viajar, que tengo muchas ganas ya. Brutal, has hecho un resumen que la gente está alucinando. O sea, la gente sobre todo que no te conozca, porque los que te seguimos sí, y además lo que no has añadido es que has documentado todo esto de una forma espectacular en vídeo, o por lo menos lo que ha salido hasta la fecha que yo he visto de tus viajes, por ejemplo, Mongolia a caballo. O sea, es que es que es de locos. O sea, y nada, y lo que decía, que además lo has documentado de una forma increíble. La voz en off que pones, bueno, tu voz a mí me encanta. Así que nada, enhorabuena. Por supuesto, invitar a todo el mundo a que vaya a los viajes de Oliver en YouTube. Que bueno, en el artículo que acompaña este podcast tendréis todos los enlaces, pero de verdad es que es algo alucinante. Y además que todo esto lo has hecho, o todos estos viajes, sobre todo los haces durmiendo en casas de gente que te vas encontrando por el camino. Cuenta un poco cómo es eso, cómo buscas sitios para dormir. Sí, bueno, todo esto ha salido de una manera muy natural porque mi idea al salir era comunicar, explicar, enseñar que se puede viajar con pocos recursos, ¿no? Porque, bueno, seguro que a muchos de los oyentes y a ti, Íñigo, te ha pasado que cuando dices que vas a viajar mucho tiempo te dicen, bueno, tienes que ser rico para hacer eso. Sí, Mm, bueno, yo viajo con un presupuesto muy bajo y conozco gente que viaja con incluso menos. Yo viajo con unos 300 euros mensuales, 10 euros al día de presupuesto, pero he conocido gente que viaja por 100 euros al mes. O sea, se puede viajar muy barato, ¿no? sí, Y como mi idea era, pues, viajar de esta manera, yo llevo conmigo siempre la tienda de campaña y muchas veces, pues, te acabas encontrando gente por el camino que te invita a su casa. Haciendo autostop sucede muchísimo, ¿no? Mucha gente te dice, pues vente a dormir a mi casa. O sencillamente cuando estás visitando un pueblo, pues alguien se te acerca y también te ofrece algún sitio donde dormir. O cuando estás buscando un sitio donde acampar, a lo mejor, pues también yo muchas veces pregunto a la gente, ¿no? Pregunto si les molesta que acampe en algún sitio o si conocen algún sitio donde sea tranquilo para acampar, donde no vaya a molestar a nadie, o incluso a veces puedes preguntar si puedes acampar en algún jardín que veas así donde puede estar bien y que sabes que no vas a molestar. Y muchas veces cuando ven que estás buscando algún sitio donde acampar, pues también um, les sale la hospitalidad de invitarte a su casa, ¿no? Y además, pues en ciudades lo que he hecho muchísimo es Couchsurfing, ¿no? Esta plataforma que te permite conectar con gente local y que muchas veces pues, puedes conseguir sitios donde dormir también de forma gratuita, por lo menos de forma gratuita económicamente. En cuanto a dinero, yo creo que no es gratuito porque siempre hay un intercambio de muchas cosas, ¿no? Aunque sea de intercambio de anécdotas, intercambio cultural, o sea, siempre hay intercambios, ¿no? Nada es... sí, sí. Siempre lo reducimos todo al dinero y eso es pues muy, muy simplista y muy superficial. Pero vaya, estas han sido mis maneras fundamentales de tener alojamiento, aunque también, como antes comentaba, pues ha habido una evolución, ¿no? Una maduración, y como tengo que trabajar muchas horas con el ordenador, también ya al final de mi viaje, antes de que llegara la pandemia, yo ya me había propuesto por lo menos tener algunos días de hostel, porque muchas veces acababa por no querer molestar a la persona que me acogiera, ¿no? No tener que estar allí todo el día encerrado en su casa trabajando. Muchas veces lo que hacía era irme a algún bar o a alguna cafetería y al final entre la Coca-Cola o el zumo o lo que sea, te acaba costando más que una noche en un albergue, que te puede costar 1 o 2 euros, ¿no? En Sí. algunos países. Entonces ya sí que ya esta idea ha ido evolucionando un poco. Al principio sí que no quería ir a ningún sitio donde tuviera que pagar por alojamiento, ¿no? Estuve creo que más de un año sin pagar por alojamiento.
Y ahora ya sí, pues que tengo como en la cabeza que por lo menos un par de días voy a necesitar de tener mi espacio para poder trabajar, porque lo de los vídeos en YouTube pues lleva muchísimas horas de edición y prefiero pues estar así en mi pequeño mundo, ¿no? Que no estar preocupándome por la persona que me está cogiendo, o por si estoy en una cafetería y tengo que consumir o tienen que cerrar. Al final es mejor tener mi propio espacio. Sí. Qué bueno, interesante. Y luego, hablando un poco del trabajo, claro, muchas veces cuando alguien piensa, no, pero ¿cómo ganas dinero para viajar tanto, no? Y claro, cuando piensan eso, muchas personas dicen, claro, necesitarás, pues yo qué sé, 1.000 euros al mes para ganar todos los meses para hacer esto posible. Pero claro, cuando ya bajas tu presupuesto tanto, claro, ganar 300 euros al mes es medianamente fácil, o sea, que se puede hacer, que no es comparable con ya un estilo de vida de ganar mucho más dinero, pues porque Claro. tienes que pagar alquileres y un montón de cosas, ¿no? Pero ¿cómo lo has hecho hasta la fecha para ganar ese poco dinero, por lo menos, que necesitabas para hacerlo posible? Sí, bueno, sí, esto que comentas es totalmente así, ¿no? Es que me resuena en la cabeza el montón de veces que me han dicho que tienes que ser rico para viajar, y lo que tienes que ser rico es para vivir en Barcelona, por ejemplo. O sea, no tiene Sí, nada que ver en lo que te cuesta vivir un mes en Barcelona que lo que te cuesta vivir viajando. No, claro, depende también cada uno de los mínimos de comodidad que necesite, ¿no? Pero en mi caso, como estoy contento con mi tienda de campaña y todo, y con hacer autostop y con no saber dónde voy a dormir esa noche, a mí todo esto pues no solo me parece bien, sino que me gusta mucho, lo agradezco mucho. Pero vaya, mi manera de financiarme antes de la pandemia fue exclusivamente como periodista. Yo lo que hice, al principio, mi primer verano estuve con una radio que hacíamos conexiones como conectando desde donde estaba, ¿no? Yo iba comentando mis aventuras, y después empecé a colaborar con un periódico catalán digital, y con ellos pues semanalmente también iba publicando un artículo donde contaba o cosas que me pasaban o cosas que yo aprendía de cómo viajar de esta manera, o hacía reportajes de historias interesantes que me encontraba en el camino, y con esto me financiaba mis viajes. Ahora, desde hace ya un año y medio, estoy exclusivamente con mi proyecto de redes sociales, con los viajes de Walliver, que, bueno, está muy mal pagado, me cuesta mucho vivir con esto, pero vaya, es una inversión que yo creo que, bueno, espero que dentro de poco empiece ya a dar frutos un poco más claros. Hasta ahora me da para vivir, me da estos 300 euros mensuales o 400 que necesito para vivir, hasta ahora me los da, pero también empiezo a necesitar ya un pequeño impulso de todo esto, porque, bueno, al final ir siempre justo también cansa un poco. Me gustaría tener un poco más de tranquilidad también ya a nivel económico. Llevo ya un año y medio con este proyecto, pero vaya, soy optimista, ¿eh? Creo que está yendo bien todo, y creo que el proyecto está gustando. A mí me está gustando muchísimo, y de hecho por eso sigo trabajando de esto, porque me gusta mucho contar mis historias, contar mi manera de viajar. Veo que llega a mucha gente y que hay gente, pues claro, como hay este mundo, llega a muchas personas, ¿no? Pues hay mucha gente que te contacta, y eso a mí me llena muchísimo, ¿no? El ver que pues, mis viajes ayudan a gente o inspiran o entretienen, y todo eso a mí me llena mucho. Entonces yo quiero seguir con este proyecto, pero también tengo que ser un poco realista, y esto tiene que pegar un pequeño empujoncito, porque si no es que no es viable. Es un mundo que yo creo que hace unos años sí que era muy rentable, o por lo menos eso es lo que comentan los que llevan más años, y que ahora cada vez lo es menos. Pero,
Pero vaya, se tiene que ir evolucionando también. Yo creo que también en este mundo se tiene que ir evolucionando y creo que por suerte de momento el canal y el proyecto lo hace. O sea que ya os digo, soy optimista de momento con esto Sí. y quiero seguir dedicándome a esto. Sí, no, yo estoy seguro de que si sigues haciendo por lo menos la mitad de lo que estás haciendo, de cómo lo estás compartiendo, que seguro que las cosas van a ir muy bien. Pero también una reflexión interesante es que, vale, muchos ya sabemos que el dinero no da la felicidad, ¿no? Pero claro, el tener por lo menos, el no estar siempre justo de dinero, eh, eso yo creo que es lo que da la felicidad. No te digo que te sobre un montón de dinero, pero que no tener siempre la sensación de, ostras, otro mes más que voy justo, otro mes más. Sí, Eso sí que al final te acaba quemando, pero bueno, por lo menos cuando también estás haciendo algo que te gusta tanto, pues claro, creo que es bastante fácil el poder llevarlo. claro, Pero claro, bueno, es exactamente eso, sí. me ha gustado mucho todo lo que has contado. Pero luego también viajas por países que no estás viajando pues como yo, que ahora estoy en Escocia y bueno, aunque hablan un inglés bastante complicado, pues más o menos me puedo entender. Pero claro, es que tú pasas por unos lugares que entiendo que no hablarás prácticamente ningún idioma de los idiomas que se hablan por los países por donde vas, ¿no? ¿Cómo lo haces para poder comunicarte con la gente? Vale, la respuesta fácil, o bueno, fácil o directa, es con lenguaje de signos. O sea, que esto es universal, ¿no? Los signos de dormir, o sea, haces un poco incluso con ruidos, ¿no? Haces esto y ya todo el mundo, en todas las partes del mundo, saben que estás preguntando si se puede dormir allí o alguna cosa así, ¿no? O el signo de tocarse la barriga como si tuvieses hambre, pues estás preguntando por un restaurante, o hay cosas así, pues muy básicas, pero al mismo tiempo muy superficiales, ¿no? No puedes tener Sí, una no sé yo. conversación muy elaborada así, ¿no? Entonces, por suerte, estamos en una situación que no se ha vivido hasta ahora nunca en la historia, ¿no? Que es que tenemos un dispositivo que nos cabe en el bolsillo, que es el teléfono móvil, o incluso directamente un traductor instantáneo que nos permiten pues llegar a comunicarnos con más profundidad con personas con las que no compartimos un lenguaje común. Y funciona bastante bien. Yo he tenido conversaciones bastante profundas gracias a estos dispositivos y a estas tecnologías y siempre lo intento tener conmigo. Además, bueno, lo del dispositivo lo estoy empezando a utilizar ahora, el dispositivo específico, y funciona sin conexión a internet. O sea, está muy bien y se puede ya llegar a tener conversaciones, ya os digo, un poco profundas, pero también cuando llevas, a mí me gusta pasar tiempos más o menos largos en los países, ¿no? Y cuando llevas ya, pues, a partir del mes, normalmente ya sabes un poco cuáles son las preguntas habituales, las respuestas habituales que tienes que dar, ¿no? E incluso en los viajes largos que he hecho, por ejemplo, en Nepal estuve al final 6 meses con lo del Himalaya, pues allí ya podías tener más o menos una conversación más o menos larga, o en Mongolia también, o en Vietnam incluso, algunas palabras que te permiten sobrevivir, más o menos. Pero vaya, lo primero son los signos, después, para tener un poco más de profundidad, a la tecnología, ¿no? Y por último, pues vas aprendiendo, ¿no? Gracias a escuchar y también a la propia traducción del teléfono o del dispositivo, pues vas aprendiendo palabras y las vas incorporando. Pero también una cosa que me pasa es que como yo voy mucho por zonas rurales, llega un momento que sí que echo de menos lo de poder hablar con alguien sin un dispositivo de por medio, ¿no? Aunque sea en inglés, y entonces lo que hago es pasar algunas temporadas, algunos días, algunas semanas en grandes ciudades, ¿no? En las capitales del país o así, para, pues para conocer a gente que pueda hablar inglés, ya sean otros viajeros o gente de allí, que normalmente pues en las ciudades se habla más inglés que en las zonas rurales, y poder cubrir un poco esta parte de relaciones sociales que también necesito después de estar meses en zonas rurales, y también es la época en la que aprovecho para trabajar mucho, ¿no? Y avanzar trabajo y después poder estar por las zonas rurales un poco más tranquilo.
Qué bueno, no, muy interesante. Sí, efectivamente vivimos en el mejor momento, no solo para poder hablar con gente que no hable tu idioma, sino para poder trabajar online, Sí, para sí. poder tener vuelos económicos a prácticamente medio mundo, Mm, de todo. Así que nada, yo siento muchas veces la obligación de aprovecharlo, ¿no? Digo, ostras, que esto... y totalmente. así con muchas cosas, muchos proyectos también que lanzo o podcasts nuevos. Digo, es que no hay nada de esto, es que si no lo hago yo, lo va a hacer otro, ¿no? Y tengo que aprovecharlo y por eso muchas veces hago cosas que hago, ¿no? Y bueno, Sergi, me gustaría también preguntarte un poco por países de todos los que has estado ahí, ¿cuál es el que más te ha sorprendido, te ha llamado la atención o recomendarías a la gente? Oye, vete aquí que no te vas a arrepentir. Vale, es una pregunta muy difícil, ya lo Sí, sabes, Íñigo, tú mejor que nadie. Es una pregunta muy difícil. A ver, yo lo que puedo decir es, a mí, a nivel personal, en qué país, pues lo que comentas, ¿no? O me he sorprendido más o me he llevado a una experiencia más bonita, ¿no? Al final yo puedo opinar sobre mis experiencias. Pero todos los países que he visitado son maravillosos y todos se merecen una visita. Absolutamente todos, y no lo digo por decir, de verdad. Si cualquier persona me dice, voy a ir pues a cualquiera de los países que he visitado, me lo recomiendas, diría que sí, sin lugar a dudas. Pero claro, yo he vivido experiencias bastante distintas en cada país y yo creo que para mí la más bonita, sorprendente e impresionante fue la de Mongolia con los caballos, porque allí, o sea, el hecho de ir en caballo es una ventaja en muchas cosas, en muchas otras es obviamente una desventaja. Pero para mí, sobre todo, bueno, para Dani Benedicto, que es este viajero con el que fui, y para mí, fue sobre todo una manera increíble de conectar con las familias nómadas de Mongolia. Que para mí eso es una realidad tan distinta a la nuestra que es maravillosa el poder descubrirla. Y además es una cultura tan hospitalaria, tan hospitalaria, tan hospitalaria, que te permiten conocer su cultura directamente desde el interior de sus gers, que son las yurtas que tienen los nómadas mongoles, las sí. casas portátiles que tienen, y te abren absolutamente. El 100% de personas que nos encontramos en la estepa nos invitaron a su casa. También tenéis que pensar que en la estepa de Mongolia es la zona del mundo con una densidad de población menor. O sea, bueno, es algo increíble, prácticamente no hay nadie. Y entonces, claro, encontrarse a alguien es algo sorprendente y ya ni te digo encontrarte a dos extranjeros a caballo en medio de la estepa. O sea, pues obviamente los ingredientes estaban puestos para que además recibiéramos una hospitalidad, ya os digo, es que al 100% increíble. Y entonces allí descubrimos muchísimas cosas de su cultura y no solo hay una parte de aprendizaje, sino también hay una parte de ocio, que nos lo pasamos genial con ellos, con los caballos, o sea, todo fue una súper gran aventura. Pero no hace falta ir a Mongolia y comprarse unos caballos, o sea, para disfrutarlo o para conocer a los nómadas. A cualquier vehículo vas a conocer a estas familias y te van a abrir las puertas de su casa. Es un pueblo que es así. O sea, no es ningún filtro, ni esperan nada a cambio, no lo hacen porque esperen obtener dinero, es sencillamente forma parte intrínseca de su cultura. Y creo que es muy bonito y es un sitio al que recomiendo a todo el mundo de visitar si tienen un poco de ganas de aventura. Pues se pueden alquilar una moto o un jeep o incluso andando. Incluso andando porque de hecho nosotros con los caballos íbamos muy despacio y había días que decíamos, si hubiéramos ido andando, hubiéramos ido más rápido. O sea que incluso andando se puede recorrer parte de la estepa y conocer a estas familias, ir un poco a modo de autosuficiencia y supervivencia con tu tienda de campaña, por si hay días que no te encuentras a nadie, que van a ser unos cuantos. Pero para la gente que quiere aventura, yo creo que Mongolia es un sitio increíble porque además es bastante seguro y, y merece mucho la pena, ¿no? Por lo interesante de su cultura. Ya. Y para la gente que empiece a viajar, yo siempre recomiendo Vietnam, porque creo que es un país extremadamente fácil,
donde viajar, o sea, yo digo, ve a Vietnam y piérdete a propósito, porque es que te va a pasar de todo, va a ser súper divertido y es súper seguro. No hay ningún sitio en el que te encuentres más seguro prácticamente que en Vietnam, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hice allí fue comprarme una moto, viajar un tiempo y después venderla, es algo que se hace mucho. Sí. Y se puede hacer evitando las zonas turísticas, que mucha gente se piensa que Vietnam es muy turístico, pero solo es turístico un 0,8% del país, por decir algo. O sea, es zonas muy concretas. Y es muy fácil salirse de eso y tener experiencias muy divertidas viajando por allí. Entonces yo, para la gente que empieza a viajar así un poco lejos de casa, yo recomiendo siempre Vietnam porque además es muy barato. Entonces lo tiene todo. Sí. Qué bueno, nada. Lo de Mongolia, todo lo que has contado, claro, está muy guay, escucharlo es genial. Pero claro, es que yo en la cabeza no tengo lo que me estás contando ahora, sino lo que he visto en tus vídeos. Así que recomendar a todo el mundo de verdad que vea esos vídeos porque es que es alucinante lo que muestra ahí Sergi en ese viaje a caballo. Es algo brutal. Así que en los viajes de Walliver, ya digo, tenéis que ver esos vídeos. Y respecto a Vietnam, efectivamente, yo recuerdo estar por unos sitios y decir, que aquí, primero, nadie sabe inglés, o sea, no me puedo comunicar en sitios muy perdidos y la gente me miraba muchísimo. Sí, sí. Tanto que de repente veía que la gente me sacaba fotos a escondidas. Y yo, ¿pero qué pasa aquí? O sea, la leche, ¿no? Y efectivamente Vietnam lo escuchamos mucho, pero sí que hay algunos puntos súper turísticos. Pero yo me acuerdo perderme por alguna ciudad grande, pues en Saigón, en Ho Chi Minh. Yo creo que ahí, en algún barrio perdido por donde estamos, porque buscábamos los alojamientos más baratos y eso, y la gente alucinaba con nosotros. O sea que mola, mola. Sí. Y bueno, nada, lo primero que lo ideal hubiese sido aquí estarnos horas y horas hablando porque has viajado tanto que es alucinante, pero los podcasts estos intento dejar a la gente con un poquito de ganas para que luego también pues os sigan por ahí. Pero para acabar me gustaría que cuentes alguna anécdota. Sé que te habrán pasado 25.000 millones de anécdotas, pero a ver, ¿alguna que se te pase por la cabeza ahora que quieras compartir con nosotros? Vale, pues mira, ahora que Rusia está tanto en las noticias, bueno, ahora ya un poco menos, pero ha estado mucho estos últimos meses. Yo en Rusia fue donde por primera vez me maravillé con la hospitalidad de la gente. Era mi primer país que me permitía acceder fuera de Europa, porque sí que hay una parte que se considera Europa, pero después ya es Asia. Y allí pues había una vez que estuve haciendo autostop por Siberia, me estaba metiendo hacia las montañas de Altai, que están allí entre Kazajistán, China, Mongolia y Rusia. Y bueno, estaba haciendo autostop y la familia, pues que hacía autostop, se tuvo que parar en un pueblo y ya se quedaban allí a dormir y me dejaron allí, ¿no? Y ya estaba anocheciendo y una vez anochece ya es bastante complicado que te recoja algún coche, o sea que me planteé de buscar un sitio donde dormir. Y mientras estaba andando por allí, por un pueblo de nada, serían 20 casas o así, no había absolutamente nadie y estaba yo allí con mi mochila mirando por los alrededores a ver si encontraba algún sitio donde poner la tienda y de repente aparece una abuela, la típica abuelita siberiana, con su pañuelo en la cabeza y todo. Y bueno, se me acerca y me empieza a hablar en ruso y yo no sé ruso, o sea que saco mi teléfono para utilizar el traductor. Y también lo que llevo muchas veces, contestando también a tu pregunta de antes, es en mi teléfono tengo ya guardadas en una carpeta fotos de cosas que sé que me preguntan, ¿no? De mi ciudad, enseño fotos de Barcelona, bueno. de la familia, enseño fotos de la familia, de mi trabajo, enseño fotos como periodista, o también llevo una foto de la tienda de campaña para tener la manera fácil de decir, estoy buscando dónde poner esto, ¿no? Dónde acampar. Sí. Entonces yo le enseñé la tienda, que además sabía la palabra en ruso, que esta sí que me la aprendí, que creo, bueno, lo voy a decir y a lo mejor está mal, pero creo que era Palatka. Y me dijo, Es vale, correcto. vale. Es correcto, ¿eh? Íñigo, Que lo no, confirmas. no tengo ni idea. Bueno, le digo la Palatka, le enseño la foto y dice, vale, vale. Bueno, en ruso. Y me dice, sígueme, sígueme. Entonces yo la sigo y por el traductor me dice que hay dos opciones, ¿vale? O en el jardín de su casa o al lado del río.
Entonces, primero me lleva a su casa, veo que no hay mucho sitio para poner la tienda, que el jardín es más bien pequeño, además tienen un perro bastante agresivo, y entonces le digo que mejor voy al río y así demás pues no la molesto. Antes de irnos, por eso, sacude un árbol y me baja unas manzanas y me las regala. Y después pues nos vamos hacia el río y una vez llegamos allí, pues le digo que muchísimas gracias. Le digo que voy a poner la tienda y ella pues se despide, nos damos las gracias y encantados y se va hacia su casa. Para mi sorpresa, vuelve a cabo de 7 minutos, ¿no? El tiempo que hay entre ir a su casa y volver. Y vuelve con un par de pepinillos, me parece, un poco de pan y algo de sal metido en una caja de cerillas que había puesto especialmente para poder darme la sal, ¿no? O sea, me trae una cena, que me va genial porque yo casi no tenía nada de comida en ese momento. Y le agradezco muchísimo y sigo montando mi tienda. Y como la mujer había visto que me estaban acribillando los mosquitos, pues vuelve una segunda vez con un repelente de mosquitos, un insecticida, que ella misma directamente me rocía en las piernas y después me regala el bote de insecticida. Y yo, obviamente, pues gracias, muchas gracias, alucinando, ¿no?, con esta señora que se va y vuelve una tercera, y esta ya sí, última vez, cuando ya está prácticamente totalmente de noche, que empieza a hacer fresquito, yo ya tengo la tienda montada y aparece con una taza, con un té calentito dentro, y me la da, y aquí yo lo tengo grabado, que lo estaba grabando para el canal, me habla en ruso, me dice cosas, y después yo se lo envié a una amiga rusa para que me lo tradujera. Y la frase que ella me decía es, ya puedes decir en tu casa que aquí tienes una babushka rusa, ¿no? Una babushka es una abuela rusa. O sea que puedo decir con mucho honor y con mucho cariño que tengo a esta babushka siberiana en un pueblo perdido de las montañas de Altai en Siberia, que me enseñó lo que es la hospitalidad rusa y que después pude seguir comprobando porque la verdad es que es un pueblo muy hospitalario. Qué pasada. La verdad es que, ¡buah! Sí, con cosas como esta te das cuenta de lo buena que es la gente, de cuánto quiere ayudar y todo. Así que nada, me ha encantado que cuentes esto. Y nada, de verdad que invitar a todo el mundo que eche un vistazo a todos tus vídeos porque seguro que no se van a arrepentir. Como digo, habrá un artículo que acompañe este episodio en la descripción del podcast. También un enlace a Chapka, que ya sabéis que es el patrocinador del podcast. Y nada más por mi parte, Seri, que de verdad ha sido un verdadero placer. Espero coincidir en algún momento contigo por ahí, por algún sitio. Ojalá. Gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer hablar de viajes. Ya veis que me enrollo mucho, es porque me gusta mucho. O sea que encantadísimo de poder participar. Muy interesante, de verdad. Venga, un abrazo fuerte. Chao. Un abrazo.